Muchas gracias, señor presidente. Mi grupo también solicita la comparecencia del Gobierno y, concretamente, de la ministra de Fomento, alarmados por el recurso de constitucionalidad que este Gobierno ha planteado ante una ley del Parlamento andaluz que se titula exactamente Ley de la Función Social de la Vivienda. Señorías, esta ley del Parlamento andaluz, con su soberanía y sus competencias propias, lo que busca es evitar la vulneración de un derecho constitucional a tener cualquier ciudadano y ciudadana una vivienda digna. Defiende además también el principio constitucional de igualdad y el principio de búsqueda de una sociedad más justa. Y además busca, lógicamente, como debe hacer cualquier gobierno, también el Gobierno de la Nación, busca luchar contra la exclusión social, que significa que familias de pocos recursos sean lanzadas de sus viviendas por problemas, insisto, de escasez de recursos. Defiende también, señorías, a los avalistas, que pierden la vivienda en situaciones similares, y defiende a los autónomos, por primera vez, a los pequeños empresarios que han solicitado créditos para sus empresas avalándolos con sus viviendas. Por lo tanto, se trata de una ley que es justa y es una ley constitucional. Lo es porque responde, como he dicho, a el mandato constitucional del derecho de todos nosotros a tener una vivienda digna. Porque además, señoría, se trata de una expropiación temporal de la vivienda para supuestos excepcionales y como una medida excepcional planteada por el Parlamento andaluz. Y además, a mayor abundamiento, el Consejo Consultivo de Andalucía, por unanimidad, consideró esta medida absolutamente constitucional. ¿Cuáles han sido los resultados de esta ley que entró en vigor en octubre? Señorías, el resultado fue que se paralizaron más de 3.260 desahucios porque las propias entidades bancarias asumieron en Andalucía que algunos desahucios tenían un carácter que no tenían un carácter o chocaban con el carácter social de la vivienda. Por lo tanto, las propias entidades bancarias suspendieron en más de 3.200 ocasiones estos desahucios, estos lanzamientos. Pero he aquí, señor presidente, que el recurso del Gobierno ha suspendido la ley, incluso por encima del deseo y la motivación de muchas entidades bancarias en Andalucía que entendían el proyecto, entendían la función y entendían los objetivos de este proyecto. Dicho de otra manera, señor presidente, gracias al recurso del Gobierno de la Nación, miles de familias serán expulsadas de sus casas. Hay que recordar que ha habido por encima de los 40.000 procedimientos de desahucios hace un año en nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de miles de personas con dificultades que van a ser o pueden ser expulsadas de sus casas como consecuencia de ese recurso. Señorías, ¿qué datos hay reales? La Junta, por esta vía, ha expropiado temporalmente a la banca dos viviendas nada más. Hay, sin embargo, eso sí, 37 expedientes, pero 37 expedientes nada más. Y además, aproximadamente unas 200 familias que se acogieron a esta protección a su vivienda y a su vida que les daba la Junta de Andalucía a través del Parlamento y a través de la ley. El Gobierno, señoría, dice en su recurso que la ley pone en riesgo, que la ley andaluza pone en riesgo el sistema financiero. En riesgo el sistema financiero español por dos expropiaciones, 37 expedientes, 200 familias. Es la misma banca, señorías, que ha recibido más de 40.000 millones de todos los españoles, de todos nosotros, a pesar de que no fuimos los autores de la crisis, sino sus víctimas, y a pesar de que esta crisis ha significado más de 6 millones de parados, de los cuales 3 millones ya no reciben protección
social alguna y, por lo tanto, son, digámoslo de esta manera, carne de cañón para un lanzamiento como consecuencia de un desahucio promovido por la banca. Es la misma banca que ha despedido 35.000 trabajadores, señorías, y es la misma banca que ha tenido en los 3 últimos trimestres del 2013 más de 6.700 millones de euros, lo que significa más del 90% de beneficios con referencia a los beneficios de esa banca en el año anterior. Y que, por cierto, tiene en sus manos ahora, como propietaria, algunos o muchos o la mayoría de los 3 millones de viviendas y de pisos vacíos que tenemos en nuestro país. Por cierto, alrededor de 700.000 pisos vacíos y viviendas vacías en Andalucía. Recuerden ustedes, 200 expedientes, 700.000 viviendas vacías en Andalucía. Nosotros, señoría, no podemos pensar que el Gobierno tenga, el Gobierno del Partido Popular, tenga estos niveles de insensibilidad o, si se quiere decir de otra manera, estos niveles de crueldad. Porque si fuera así, sería, señorías, inaceptable. No se trata de ir contra Andalucía apelando a recursos como se hicieron contra la subasta de medicamentos, que en el fondo reducían los gastos que significaban los gastos de laboratorio en Andalucía. Ni siquiera estamos hablando de recursos también profundamente injustos, como el que se ha planteado por parte del Gobierno a la decisión de realizar oposiciones de docentes en secundaria en Andalucía. No, se trata de que se nos explique por qué, en una situación tan lamentable como está ocurriendo y como están teniendo algunas familias en España y en Andalucía, cuando un Gobierno decide solventar esos problemas, el Gobierno de la Nación recurre buscando la suspensión de la medida y, por lo tanto, deja en una situación lamentable, en una situación de desahucio, no solo ya de desahucio ante la vivienda, sino de desahucio familiar, que pone de manifiesto una auténtica, señoría, permítanos decirlo de esta manera, una auténtica crueldad por parte del Gobierno de la Nación, que busca solo la suspensión, porque es consciente que esta ley, que, insisto, es de una expropiación temporal para supuestos excepcionales y como medida excepcional, es absolutamente constitucional. El pueblo español, señorías, al que representamos, merece una explicación y una información detallada de por qué el Gobierno del Partido Popular ha recurrido esta ley justa.